Muy bien, voy a repetir los versículos para aquellos que estudien el tema a través de la grabación, a través del video en internet. Es Efesios capítulo 5, versículos del 6 al 13. Debo de decir que es una continuación del tema que veíamos la semana pasada, porque si alguno de ustedes no pudo asistir o si lo está escuchando y no lo ha escuchado, pues le recomendaría primero escuchar ese estudio, porque de ese depende este. ¿Sí? Muy bien, dice el versículo 6: Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Muy bien, yo les decía la semana pasada, hablamos de las obras pecaminosas, ¿no?, de las que el Señor nos sacó. Hablábamos, por ejemplo, de lo que son las palabras deshonestas, hablábamos de las necedades, de las truhanerías, y les ponía yo como ejemplo esas cosas. Y la intención del tema pasado era decirles que ya no debemos vivir como antes lo hacíamos. Antes esas cosas eran lo que nos caracterizaba. Cuando nosotros nos veíamos al espejo, tal vez en aquella vida nosotros no nos dábamos cuenta, pero ahora que el Señor Jesucristo ha sido revelado en nuestro corazón, nos damos cuenta que la manera pasada de vivir que teníamos no agradaba a Dios, que más bien estábamos caracterizados por ser personas malas. A veces cuando hablamos o predicamos a otras personas, no se identifican las personas como malas en sí mismas, ¿no? Ellas dicen, bueno, pues yo no he matado a nadie, yo nunca le he robado nada a nadie, yo nunca he consumido drogas tal vez, entonces yo supongo que soy bueno. Pero cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios nos damos cuenta de que el ser humano no es bueno naturalmente, que naturalmente estamos caídos, que somos malos por naturaleza, y que a pesar de que podamos hacer cosas buenas, siempre llegan a estar manchadas por la corrupción misma que hay en nuestro corazón. Es por eso que necesitamos a nuestro Señor Jesucristo. Él es realmente quien nos puede sacar de esa vida, puede poner en nosotros una nueva naturaleza, una nueva vida, revestirnos de su justicia, y entonces comenzamos a ser criaturas nuevas. Es lo que nos enseña Pablo en 2 Corintios cuando dice: he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Se refiere a eso, a que nosotros en nuestra manera pasada de vivir no podíamos agradar a Dios y necesitábamos que el Señor Jesucristo nos revistiera de su propia justicia. Y es de esa manera que ahora nosotros podemos ser buenos, no porque lo seamos naturalmente, sino porque Él nos ha revestido de su bondad y de su justicia. El versículo 6 por eso nos dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Cuando Pablo aquí dice que nadie los engañe, es porque Pablo sabe que justo el Señor Jesucristo instauró la primera iglesia en el día del Pentecostés. Él levantó su primera iglesia, empezaron a salir por todos lados predicadores falsos. Y esos predicadores falsos no distan de los del Antiguo Testamento, los profetas, que también eran falsos. Si ustedes me acompañan ahí en sus Biblias a Jeremías 6. Jeremías 6, versículos del 13 al 19. Van a ver ustedes algo muy similar a lo que estoy diciendo. Jeremías 6, versículos del 13 al 19. Dice: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, aquí está hablando Jeremías de los profetas de ese tiempo, desde el más chico hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con livianidad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación, ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: echad el sonido de la trompeta, y dijeron ellos: no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra,
He aquí, yo traigo mal sobre este pueblo y el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Fíjense que los profetas a los que Jeremías se refiere son profetas no de dioses ajenos, no profetas que están predicando otras religiones, sino profetas que supuestamente eran de Jehová, profetas que se autonombraron profetas de Jehová, y ellos veían la herida del pueblo y ellos les decían, no pasa nada. Ellos les decían, no hay problema. De hecho, más adelante, no lo vamos a leer ahora, pero en Jeremías 23, versículos 17 en adelante, Jeremías acusa las mismas cosas. Que hay profetas en medio del pueblo que le andan diciendo al pueblo, no hay problema. Dios te quiere así como tú eres. No tienes que cambiar, no tienes que comprometerte, no tienes que estudiar, porque Dios está aquí para ayudarte. Y ser cristiano no te va a costar nada. ¿Se han escuchado eso? Y la predicación es, ven tú a la iglesia, tú pídele a Dios lo que tú quieras y Él te lo va a conceder. Tú no tienes que hacer nada. Dios te quiere así tal como tú eres. Y así como tú eres, Dios te va a aceptar. Entonces, para las personas es como un ungüento, ¿no? Como el ungüento de la campana sobre una llaga abierta. ¿Ustedes creen que eso sirve de algo? Para la conciencia de las personas, tal vez, ¿no? Porque ellos se ponen la pomada y creen que se están curando. Pero el Señor aquí les dice, su herida está abierta. Y están curando sus heridas con livianidad, es decir, con cosas que no arreglan nada. Y dice el Señor, entonces yo me pondré entre ustedes atalayas, o dice también mensajeros que sí les dirán la verdad. Personas que sigan predicando, pero ustedes no quieren escucharlo. Y entonces dice, por eso Dios traerá castigo y justicia sobre esta tierra, sobre ellos, sobre su pueblo. Porque ellos no están escuchando la verdad, no la quieren escuchar, ellos prefieren la livianidad. Y es lo que Pablo nos está enseñando en Efesios. Si volvemos ahí al versículo con este contexto, pues se queda más claro. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Aquí entendemos dos cosas. La primera es que hay personas que van predicando cosas que no son ciertas, que Dios no castiga, que Dios no va a condenar al mundo, que Dios no está enojado, que Dios te ama así como tú eres. Y así como tú eres, no tienes que hacer nada, Dios te va a salvar. No tienes tú ni que creer en Él, ¿no? Tú practica algo, tú bautízate, tú ve el domingo a la iglesia, tú da tu diezmo, da tu ofrenda, tú participa de alguna actividad, la que sea, haz buenas obras y Dios te va a salvar. Esas son palabras vanas, son mentiras que la Biblia no enseña, pero la gente las cree. Y también nos enseña una segunda cosa, que la ira de Dios viene. ¿Sí leyeron eso conmigo? La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, los que creen esas cosas. Entonces entendemos dos cosas. Una, que hay un evangelio que se está predicando en el nombre de Dios, pero que no es de Dios. Y segundo, que ese evangelio es lo que acarrea la ira de Dios. Porque las personas están creyendo eso. Y Pablo nos está diciendo, no crean ustedes eso. Y todo el mensaje que Pablo nos está dando, si compaginamos lo que vimos la semana pasada y lo que estamos viendo esta semana, es apártate del pecado, comienza a vivir como hijo de la luz. Aléjate de las personas que te predican que Dios te ama tal como tú eres. No, Dios te ama a pesar de lo que tú eres. Y Dios te va a amar de tal manera que va a transformar tu vida en medida que tú también decidas hacerlo. Dios no te ama tal como tú eres. Dios te ama a pesar de lo que tú eres. Pero en medio de eso está que si tú crees en Él, entonces Él va a cambiar tu vida, va a cambiar la forma en la que piensas, la forma en la que hablas, la forma en la que vistes, las cosas que haces y las cosas que te gustan. Y ser cristiano te cambia. Es un cambio radical. Hay un libro de David Platt que se llama justamente Radical, se lo recomiendo. Es un libro en el que David Platt habla de lo radical que es ser cristiano. A veces nosotros queremos suavizar el mensaje para hacerlo más family friendly, ¿no? Decimos, para hacerlo más amigable con el mundo y el mundo nos rechace menos, pero ese no es nuestro trabajo. El evangelio es lo que es. El evangelio es que el pecado está mal, que mentir está mal, que practicar la fornicación está mal, que engañar está mal, que robar está mal, que creer en las cosas del mundo, que tener las pasiones del mundo, que consumir las cosas del mundo está mal. Y por esas cosas viene la ira de Dios sobre esta generación.
No podemos, hermanos, dejarnos envolver en las palabras vanas. Y a veces no tanto el problema es que haya personas que lo hacen, el problema es que los estamos escuchando. Es inevitable, ¿no? Así como inevitable es que cada año haya inflación, así como inevitable es que haya días con lluvia o días soleados, así como es inevitable que cambien las estaciones del año, así de inevitable es que haya falsos maestros. Los va a haber siempre. Y siempre van a salir en nombre de Dios y van a cargar a muchas personas. El problema no es que los haya, el problema es cuando nosotros los escuchamos. Cuando esa filosofía dejamos que entre en nuestra casa, en nuestro corazón, en nuestra familia, y seguimos en pos de esas enseñanzas. Y nosotros somos partícipes de eso, porque decimos ser cristianos, pero no dejamos las cosas pasadas, no conocemos las cosas nuevas. No abandonamos nuestros pecados, no dejamos, no soltamos lo que antes hacíamos, pero decimos ser cristianos y amar a nuestro Dios. Eso es andar según las sendas que enseñan ellos, en donde uno está en paz con Dios, pero realmente, dice Jeremías, no hay paz, porque no estás cambiando tu manera de vivir, no puede haber paz. Dice el versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos, no participes de eso, ni de los que enseñan eso, ni de los que creen en esas cosas. Si ustedes han conocido de verdad al Señor, entonces no participen de esa forma de pensar. No crean en esas personas, no sigan a esas personas y, más importante aún, no vivan según esos principios. La palabra de Dios nos enseña que creer en el Señor Jesucristo es tomar su cruz y seguirlo. A nadie el Señor Jesús le dijo, cree en mí, quédate en tu casa, haz lo que tú quieras hacer y yo de todas formas al final te voy a amar y te voy a aceptar en mi cielo. A nadie le dijo eso. Al joven rico, ¿qué le dijo el Señor? Ve y vende todas tus propiedades, dáselas a los pobres y entonces ven y siguen. No solamente implicaba dejar sus posesiones y dejar lo que él más amaba, implicaba comenzar a vivir de una manera diferente. ¿Qué hizo el joven? Dice que volviendo por el camino iba triste por lo que había escuchado. No siguió al Señor, no estuvo dispuesto a hacer eso. Y yo les he dicho una y otra vez, aquel que les diga que el Evangelio y seguir a Cristo no cuesta nada, les está mintiendo. Apártense inmediatamente de la persona que les diga eso. Ser cristiano cuesta, y cuesta mucho. Alguna vez escuché a un músico cristiano que en una entrevista dijo que la salvación es gratuita, pero te cuesta todo. Porque salvarte no lo puedes pagar tú, lo tuvo que hacer el Señor Jesús por ti. Entonces, el hecho de tú salvarte no lo puedes pagar tú. Pero para poder participar de eso, tú tienes que renunciar a todo. Entonces, sí, la salvación es gratuita, pero de todas formas te cuesta todo. Te va a costar todo lo que tú eres, todo lo que tú tienes, y esa, hermanos, es la verdad. Quien quiera seguir al Señor Jesús tiene que saber eso, que tiene que estar dispuesto a renunciar a sí mismo y seguir al Señor Jesucristo. Con eso no quiero desanimar a las personas que están apenas acercándose, sino les estoy diciendo que tienen que estar dispuestos a hacer eso para poder alcanzar la verdadera plenitud y el verdadero gozo, que dista mucho de lo que el mundo hace. El Señor Jesús decía lo siguiente: mi paz os dejo, mi paz os doy, y Él dice, no les doy la paz como el mundo la da. Entonces el gozo, la paz y la plenitud que tenemos en el Señor Jesús es muy diferente a la que da el mundo. Es muy diferente. Pero si tú estás dispuesto a dejar la vida pasada que tenías, no creas que estás arrimándote a un árbol que no da frutos. No creas que estás dejando el manantial de la vida y de los frutos y donde están las delicias de la vida por irte al desierto, al valle, en donde no hay que comer, en donde no hay sombra con arrimarte. Más bien es todo lo opuesto. Lo que hasta ahora has amado es el desierto. Es como Israel en Egipto. Estás comiendo ahí cebollas con ajos, con cosas que no saben bien, vives en la pobreza, pero dices, al menos tengo eso. No, hermanos, dejar la vida pasada que teníamos, dejar las pasiones del mundo, es dejar el desierto. Y seguir al Señor Jesús es entrar en la vida verdadera de plenitud, en donde sí hay gozo, en donde sí hay paz, en donde sí hay satisfacción, en donde sí hay propósito, en donde sí hay metas. Pero tenemos que estar dispuestos a dejar el lugar en el que antes estábamos, lo que antes éramos, y avanzar hacia lo que el Señor Jesús tiene para nosotros. Dice el versículo 8, porque en otro tiempo
erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Aquí Pablo establece una diferencia entre nosotros y quiero dejarlo bien claro. El pastor Julio Benítez, que es de donde he extraído muchos de los temas que hemos estado aquí viendo, dice que en estos versículos podemos obtener tres cosas que me gustaría compartírselas. La primera es que los cristianos deben de diferir de las personas del mundo. Los hombres y las mujeres cristianos tienen que distar como el sol y la luna, como el día y la noche, tienen que ser así de diferentes de las personas del mundo. Es decir, tenemos que ser diferentes. El versículo 6 nos dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Cuáles son los hijos de desobediencia? Los que practican las palabras mentirosas, el engaño, las truhanerías, la mentira, el pecado, las pasiones del mundo, los placeres de la carne. Esos son los hijos de desobediencia. Y Pablo dice, ustedes tienen que andar como hijos de luz. Entonces tiene que ser la diferencia entre nosotros y el mundo abismal. Como el día y la noche, como el sol de mediodía y la oscuridad de las 12 de la noche. No podemos ser iguales a ellos. No podemos parecernos a ellos. Y eso lo tenemos que entender, porque entonces nos tiene que quedar claro que no podemos participar de las mismas cosas que hacen ellos. No podemos hacer una suerte de mezcla entre las dos cosas, ¿no? Y tener un pie en Cristo y otro pie en el mundo y querer hacer de las dos cosas una sola. No se puede. Para las personas del mundo tiene que ser claro que nosotros no somos iguales. Obviamente para nosotros también. Tenemos que comenzar a vivir como hijos de luz, pues en otro tiempo éramos eso. Éramos hijos de desobediencia, estábamos ajenos, dice la palabra, ajenos a los pactos de Israel, ajenos a su Dios, no teníamos Dios ni esperanza en el mundo y éramos semejantes a los demás. Pero ahora que hemos creído somos hijos de luz, entonces debemos andar como andan los hijos de luz. Debemos de hacer las cosas que hace un cristiano, no las cosas que hace el mundo, las cosas que hace un cristiano. Entonces, en primer lugar, tenemos que ser diferentes a las personas del mundo. En segundo lugar, que este instrumento que cambia la forma de las personas, esto que moldea la vida de las personas, no es otra cosa sino la verdad de Cristo. Sí, entonces uno tiene que ser diferente a las personas del mundo. La pregunta es, ¿cómo puedo ser diferente? Bueno, pues para eso tienes que conocer la palabra, tienes que conocer lo que ella dice, tienes que saber cuál es su instrucción, tienes que saber qué es lo que ella dice que es bueno, qué es lo que ella dice que no es bueno, qué es lo que ella dice que tú deberías estar haciendo y qué no deberías estar haciendo. ¿Cómo puedes, hermano, aprender a ser bueno si no sabes qué es bueno? ¿Cómo puedes saber qué es lo que le conviene a tu vida si no has leído lo que le conviene? Si tú no lees tu palabra, si tú no la estudias y si tú no oras, ¿cómo puedes saber la diferencia? Porque alguien más te la dice, ¿y qué pasa si ese alguien más que te lo está diciendo se equivoca? O por las circunstancias o por la iglesia en la que tú estás, ¿y qué pasa si ellos se equivocan? Entonces tú te vas a ir al desfiladero con todos los demás. ¿Tú quieres saber cómo vivir de manera diferente? ¿Quieres saber cómo vivir un cristiano? Estúdialo. Así de sencillo. ¿Quieres aprender qué es lo bueno para tu vida? Estúdialo. Aquí tienes, ¿no? Una vez escuché a Sugel, un pastor que, para aquellos que no lo han escuchado, son muy buenos los temas que hablar, pero Sugel decía que si tú quieres escuchar la voz de Dios, lee su Biblia en voz alta. ¿Quieres saber qué es lo que dice Dios? Lee la Biblia en voz alta, es su palabra. Entonces, ¿quieres aprender qué es lo que Él dice, qué es lo que Él te indica hacer? Pues tienes que leer tu Biblia. No hay otra receta secreta. No puedo yo hacer un tema que diga los 5 puntos secretos para tener la vida exitosa. Qué terrible mentira sería esa. Hay una, estudia tu Biblia y ora. No hay más que eso. No hay otro ingrediente secreto, no hay otro camino espiritual, no hay otra fórmula, no es rociarte algo encima, no es ir a visitar un lugar, no es arrodillarte tantas veces al día, no es caminar hacia cierto monte. La vida espiritual es, lee tu palabra, déjate moldear por ella, ora al Señor, pídele que te dé instrucciones y sal de tu habitación y haz lo que te diga. Es eso. Sí. Entonces debemos de andar como hijos de luz. En tercer lugar, dice el pastor Julio Benítez,
que este mandato nos insinúa que el cristiano puede volverse a los caminos en los que antes anduvo. En primer lugar, nos dijo que tenemos que diferenciarnos de las personas del mundo, tenemos que distarnos de lo que ellos son. En segundo lugar, que tenemos que conocer la verdad a fin de que podamos ser diferentes. Y en tercer lugar, nos indica que Pablo esté escribiendo esto implica que nosotros podemos no hacerlo. Es decir, que podemos estar viviendo como antes vivíamos, siendo cristianos, que podemos desviarnos del camino, que no somos perfectos y que por lo tanto tenemos que ser cuidadosos. Ya lo hablamos hace algunas semanas. Yo les decía que uno primero, creo que sí lo hablamos aquí, no me acuerdo si fue el jueves, que yo les decía que uno empieza por contristar al Espíritu Santo. Y una vez que uno ha contristado al Espíritu Santo, uno comienza a apagar la voz del Espíritu Santo en su corazón. Entonces sí, hermanos, sí hay un riesgo en que tú no estés viviendo como un hijo de luz. Y cualquier persona, repito, que te predique que no es así, que no importa lo que tú hagas, que no importa quién tú seas, que no importa si ya creíste en el Señor Jesucristo, tú puedes vivir como tú quieras y Dios te va a seguir amando y Dios te va a seguir guiando en tu camino, te está mintiendo. Tú puedes voluntariamente alejarte de Dios y en ese momento que te empiezas a alejar de Dios, empiezas a normalizar lo que está mal y lo normalizas a tal punto que la voz del Espíritu Santo en tu corazón ya no se escucha. Y como dice David, he perdido el gozo de la salvación. Devuélveme el gozo de la salvación, porque eso sí se puede perder. Si puedes perder la seguridad de tu salvación, si puedes perder la paz de Dios que tienes tú, obviamente Dios ya no vuelve a estar enemistado contigo, no se puede perder la salvación, pero sí puedes perder la sensación de estar en paz con Dios. Y el que sea de aquí que lo haya sentido, sabe a lo que me refiero. Puedes perder la comunicación con el Espíritu Santo y ya no sabes lo que está bien y lo que está mal. Puedes perder la sensibilidad al pecado y por último puedes perder el gozo de ser salvo. Puedes perder el gozo de saberte a ti mismo salvo y lo que con eso acarrea en la vida. Sentirme seguro, pleno, que no me da miedo la muerte, no me da miedo el mañana porque yo sé que el Señor está conmigo, pues eso lo puede perder. Y qué terrible, hermano, sería vivir de esa manera sabiendo que tienes un banco de riquezas espirituales en el Señor Jesucristo y no poder echar mano de eso. Continuamos en Efesios 5. Dice el versículo 9: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Aquí hay tal vez del tema, esto sea el versículo más interesante, que dice que el fruto del Espíritu Santo en el cristiano es en toda bondad, justicia y verdad. Parecen tres sinónimos. Si uno los lee por encimita, pues parece que se refiere a tres cosas iguales, pero realmente cada una de las cosas tiene un significado implícito que es muy interesante. Primero, la bondad. La bondad forma parte de lo que el Espíritu Santo produce en el cristiano. Dice que esta bondad se refiere a la excelencia moral y espiritual de una persona. O sea, cuando Dios llama a una persona buena o que en él hay bondad, se está hablando de una excelencia moral y espiritual. Ahora, ¿alguien aquí puede levantar la mano y decir que él siente que tiene excelencia moral y espiritual? Ah, caray, ¿no? Entonces, ¿nadie aquí tiene el Espíritu Santo? ¿Qué será? No, ya lo hemos dicho, ¿no? Hace un momento yo lo decía, que el Espíritu Santo comienza a cambiar en nosotros y empieza a producir este fruto. Pero no es algo que nace de la noche a la mañana. No es que yo creo en el Señor Jesucristo, le entrego mi vida, salgo de mi habitación, no, llorando, tal vez conmovido en el corazón, y entonces ya de repente soy excelente moralmente, ya soy justo, ya tengo la verdad, ya nada me puede mover de eso. Por supuesto que no. La vida cristiana es un camino difícil en el que va a haber pruebas, en el que te vas a caer muchas veces, pero en la que el Señor te va a volver a levantar y vas a volver a salir a afrontar la vida, porque la vida tiene complicaciones naturales. La vida naturalmente ya es difícil. Y si uno es cristiano, pues entonces aún es como subirle el nivel a la dificultad a la vida.
Pero el fruto del Espíritu Santo, es decir, cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Espíritu Santo y nosotros buscamos su voluntad y nosotros servimos y nosotros buscamos constantemente su instrucción para nosotros, tenemos nuestro devocional, nuestro estudio, oramos, ayunamos, practicamos las justicias, entonces ese Espíritu Santo comienza a producir en nosotros la excelencia moral. Y las cosas que antes te parecían buenas, empiezas a verlas malas. Y las cosas que antes hacías comienzas a dejar de hacerlas. No de la noche a la mañana, es poco a poco, como una gota que va perforando en una piedra. Ustedes han visto esas imágenes, ¿no? Donde la gotita está cayendo sobre una superficie rígida y después de años ya ha hecho un hoyo en aquella piedra o en aquella mesa. Pues así mismo es la vida cristiana, se cuenta a gotas. Va cayendo poco a poco, pero inevitablemente está haciendo un cambio. Apenas visible de día con día, pero con el tiempo el fruto comienza a ser claramente visible. Y entonces podremos, o lo que debería de ser, es que el hermano que tiene 20 años siendo cristiano, evidentemente tiene un camino mucho más adelantado. Y entonces ese hermano se convierte en una guía para los demás, porque él ya ha recorrido el camino. Porque él ya ve los problemas de los hermanos y él dice, yo ya pasé por ahí. Yo ya he pasado ese nivel, hermano, mira, es así. Entonces Dios comienza a crear en nosotros una excelencia moral, una excelencia espiritual. No que ya lo seamos, sino que estamos en construcción. Es un fruto que se está dando. Esa es la bondad. Después nos habla de la justicia. La justicia, hermanos, es diferente de la bondad, porque la justicia la bondad es todo lo que es bueno y la excelencia moral es como hacia adentro de nosotros, en nuestro pensamiento y en nuestro accionar personal, lo que está en nuestras manos hacer y buscar, eso es la bondad. Pero la justicia casi siempre aplica hacia afuera de nosotros, hacia los eventos que suceden por fuera de nosotros. Es decir, el buscar la justicia o el fruto de la justicia es la persona que busca que se haga la voluntad de Dios, que busca servir a Dios de manera que su reino pueda ser extendido. La justicia de Dios es la persona que actúa bien con otros, que les hace el bien a otros. No solamente Él decide no pecar, no solamente Él decide no mirar cosas indebidas, no solamente Él decide no participar de conversaciones indebidas, sino eso sería la bondad, eso es a lo que me estoy refiriendo, sino que la justicia sería hacerle el bien a los que me rodean. Practicar la justicia es hacerle el bien a los que me rodean, hacer lo que es justo o lo que Dios nos ha dicho que es debido o lo que tiene que ser. Esa es la justicia. La justicia es algo que el Señor Jesús en sus predicaciones exaltó sobre muchas otras cosas. De hecho, en el Sermón del Monte, que es Mateo 5:6, no vamos a ir para allá, pero el Señor Jesús dice: bienaventurados o dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, los que anhelan que Dios haga su justicia. Entonces la justicia, hermanos, debe de ser algo esencial para nosotros. Es algo que el Espíritu Santo comienza a producir en el cristiano si él aprende a entregarle su vida. En tercer lugar, hermanos, tenemos la verdad. La verdad es lo opuesto a la falsedad o a la hipocresía. La verdad es una persona, o andar en la verdad es cuando una persona es íntegra en su corazón. Es decir, que lo que él expresa con sus palabras es lo mismo que él cree. Que no hay división. De hecho, la palabra hipocresía significa de mente dividida, o su origen o su raíz etimológica se refiere al que tiene la mente o el alma dividida. Es decir, que en una parte piensa una cosa, pero por otro lado dice otra. Que no hay integridad en su opinión, no hay unidad en su ser, ni en lo que dice ni en lo que hace. ¿Le suena de alguien eso? ¿O nos suena a veces de nosotros mismos? Que lo que decimos por un lado no concuerda con lo que hacemos. Entonces, cuando dice la palabra que el fruto del Espíritu es en verdad, significa que el Espíritu Santo nos hace ya no ser hipócritas, de mentes o de acciones divididas, sino que lo que nosotros decimos es lo que nosotros hacemos. Si nosotros decimos ser hijos de la luz, entonces ¿cómo debemos de andar? Como hijos de luz. Si nosotros decimos creer en el Señor Jesucristo, entonces ¿cuáles deben ser nuestras obras? Las mismas de Él. Intentar hacer lo mismo que Él, hablar lo mismo que Él, enseñar igual que Él, practicar lo mismo que Él.
Entonces, si nosotros decimos ser sus seguidores, entonces lo lógico es que nuestras acciones sean similares. Y eso es andar en verdad, no siendo hipócritas, no siendo falsos, sino siendo una persona íntegra. Que eso, si ustedes han leído los proverbios, es algo que los proverbios constantemente dicen, de la integridad. Que Dios ama al íntegro, que Dios exalta al justo, que Dios mantiene con salud al que es justo, al íntegro, al que busca y hace lo que es justo. Esas son las cosas, hermanos, a las que se refiere aquí Pablo. Por un lado vemos la rectitud moral como fruto del Espíritu, la justicia, que es hacerle el bien a los que nos rodean, y la verdad, que es ser íntegros, una sola persona, que nuestras acciones y nuestras palabras sean las mismas, que se concuerden unas con otras. Dice el versículo 10, bueno, desde luego lo vamos a leer, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Aquí, hermanos, es otro punto que me gustaría exaltar de este tema. Cuando uno le entrega su vida al Señor y comienza a vivir en la bondad, comienza a practicar la justicia y la verdad, uno puede comprobar qué es lo que es agradable al Señor. Es decir, lo que a uno le conviene. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. Si ya hablamos que el fruto del Espíritu produce en nosotros saber lo que le agrada a Dios, y ya hablé yo de que conocer la verdad es el instrumento que Dios usa para modificar la vida de una persona, entonces ¿por qué no hay más personas que asisten a la escuela dominical? ¿Por qué no hay más personas que asisten a los estudios bíblicos en casa? Fíjense lo que estoy diciendo. Si uno se pregunta en la vida qué es lo que debería de hacer, y a veces nuestra oración es al Señor: Señor, esta persona con la que estoy saliendo, chico, chica, ¿será el que tú tienes para mí? Señor, ¿cuál es la carrera que yo tengo que estudiar? Señor, ¿este trabajo me conviene? Señor, ¿esta relación será que es buena? Señor, ¿será que participar de esto es bueno para mí? Y a veces nosotros no sentimos que Dios nos conteste. A veces la pregunta entonces más bien que deberíamos hacernos es: ¿yo estoy participando activamente de lo que me puede enseñar lo que está bien y lo que está mal? Porque cuando yo predico aquí los domingos, hermanos, y déjenme hago un paréntesis, lo que yo predico aquí los domingos es enseñanza muy práctica, no es doctrina. Si ustedes esperan vivir su vida de lo que yo predico aquí el domingo, van a pasar a desnutrición. Si van al médico espiritual, les va a decir: estás muy desnutrido, tú nomás estás comiendo carne, ¿no? No le estás entrando a las verduras, no estás comiendo legumbres, no estás comiendo más que pura proteína, ¿no? Te faltan las grasas, te faltan los carbohidratos, tú nomás estás comiendo carne. O lo contrario, ¿no? Imagínate, nomás estás comiendo frijoles. Entonces, ¿ustedes creen que esa es una dieta balanceada? ¿Ustedes le darían a un niño solamente leche toda su vida? No, ¿verdad? Las que son mamás aquí saben que no se le puede dar a eso a un niño. Pues imagínense que nosotros somos niños y vamos solamente el domingo a la iglesia, llegamos solamente a la predicación, y de eso queremos pasar 365 días solamente con 52 predicaciones de 1 hora. ¿Les parece a ustedes que de esa manera pueden comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Yo creo que no. Aquí yo no enseño doctrina. Doctrina se enseña en la escuela dominical, doctrina se enseña en los días de estudio bíblico en casa. Ahí es cuando profundizamos en la palabra, ahí es cuando comemos carne de veras, ahí es cuando escarbamos en la palabra, donde encontramos el fundamento del por qué somos cristianos y por qué creemos lo que creemos. Ahí una persona saca sus dudas, ahí oramos por las peticiones unos de otros. Y yo solamente estoy hablando del ámbito en la iglesia. Ya ni siquiera estoy hablando de la vida espiritual de uno en casa. Pero yo creo, y mi firme creencia es esta: si no vienen a los domingos a la escuela dominical, si no participan en un estudio en casa, yo estoy casi un 90% seguro de que no lo hacen en su casa. Porque si lo hiciéramos en casa, entenderíamos la necesidad de hacerlo en la iglesia. ¿O me equivoco? Y entonces, hermanos, queremos conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Tenemos dudas de qué debemos de hacer, qué camino debemos de tomar. Entonces la pregunta es:
te estás exponiendo tú a la verdad que te puede enseñar eso? O esperamos al ángel con el arpa, ¿no?, que baje del cielo y nos diga con palabras. Porque dice el Señor Jesús que aunque eso pasara, no lo creeríamos. Es decir, tú quieres acercarte a Dios, quieres aprender la voluntad de Dios para tu vida, quieres mejorar la forma en la que vives, que sea más santa, quieres tener su dirección en tu vida, quieres saber qué es lo que te conviene, necesitas conocer la palabra. Necesitas estudiar la doctrina. Necesitas participar tú en lo personal, tú en tu casa, del estudio bíblico, de manera íntima, personal, constante. Debes de hacerlo una disciplina. Y cuando lo hayas hecho también una disciplina, tienes que saber que eso lo tienes que disfrutar también en la iglesia. Es una parte de la otra, va junto con pegado, no se puede una sin la otra. Si tú lo has hecho en casa, eso te debe de llevar a la lógica de que lo tienes que hacer en la iglesia. Porque eso lo dice la palabra, no me lo estoy inventando yo. Entonces, dice el apóstol Pablo, versículo 10, que de esa forma uno comprueba lo que es agradable al Señor. Tienes que estudiar tu palabra, tienes que orar, tienes que tener tu tiempo disciplinado para que compruebes qué es lo que le agrada a Dios. Si no, hermano, estás jugando a los dados, estás jugando a la suerte. Tienes 15 caminos adelante y tú solito, a ciegas, a tientas, estás intentando adivinar cuál es la voluntad de Dios. Y yo te aseguro que la mayoría de las veces no le vas a atinar. ¿Quieres estar 100% seguro? Entonces tienes que conocer la verdad. Tienes que comenzar a andar como hijos de luz. Pero hermano, ¿qué significa andar como hijos de luz? Pues asiste a los días en los que enseñamos eso. Estudia la palabra para que sepas cómo anda un hijo de luz. Y entonces no vas a necesitar que yo te explique qué es lo que está bien y lo que está mal. Tú solito lo vas a descubrir. Y qué hermoso es cuando así pasa. Si no, yo tendría aquí una oficina, ¿no? Y los citaría a todos. A ver, cuéntame cómo está tu vida y yo te voy a decir qué tienes que hacer. No, voy a tener una línea directa, un teléfono rojo, ¿no?, para que ustedes me marquen, a mí o al hermano Ismael o a quien sea, y le pidan, ¿no? Oye, hermano, fíjate que estoy a punto de... ¿Qué me compro? ¿Unos chetos o un lonche? ¿Tú qué dices que debo de hacer? No, hermano, compres el lonche. Bueno, gracias. Y otra llamada, ¿no? Hermano, oye, estaba pensando en agarrar este trabajo al otro. No, hermano, agarra este mejor. No, imagínense. Ustedes tienen que entender qué es lo que a Dios le agrada. Ustedes, solitos. Ojalá, hermanos, que podamos todos, porque no estoy hablando como si yo aquí fuera ya perfecto. Evidentemente, yo también tengo que hacer lo mismo. Yo también tengo que sentarme, yo también tengo que poner disciplina en mí mismo y tengo que aprender lo que es agradable a Dios todos los días, porque si algún día me olvido de hacerlo, entonces voy a comenzar yo también a equivocarme en muchas cosas. Dice el versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Bueno, aquí Pablo nos dice que debemos de alejarnos de las obras de injusticia, porque son infructuosas. Si uno cree que haciendo el mal va a llegar a algún buen puerto, pues está mintiendo. Lo que mal empieza, mal acaba, ¿no? Decimos. Si uno cree que haciendo el mal puede avanzar en la vida, pues inténtelo. Inténtelo y vea cuál es el resultado. Lo que mal se da, hermanos, lo que se hace a través del pecado, nunca puede acabar en bendición. Si uno cree que engañando, mintiendo, estafando, robando, tomando decisiones sin consultar a Dios, uno va a llegar a un lugar bueno y Dios le va a decir, ves, yo te di todo eso a pesar de que tú no me hiciste caso, yo te bendije. No es cierto. Las cosas buenas que te pasan en la vida cuando estás haciendo mal, ten cuidado. No sea que estés viendo la maldición como bendición. Y dice uno, hermano, qué bueno, encontré un trabajo que me da mucho dinero, pero ya no voy a poder asistir el domingo. Qué bendición, ¿no? Hermano, fíjese que encontré a otra pareja, no es mi esposa, pero es bien buena esa chava, ¿no? Se ve que sí me ama. ¿Ustedes creen que eso es bendición? Entonces, hermano, aléjense de las obras del mundo porque parecen buenas. El mundo es buen mercadólogo. El mundo sabe hacer publicidad.
pero sabe hacer publicidad engañosa, porque aparentemente te va a dar algo bueno, pero espera su debido tiempo y te vas a dar cuenta que fue infructuoso, que no te trajo nada bueno, que no te acercó más a Dios y que por supuesto no te va a dar ni la felicidad, ni la plenitud, ni el gozo que aparentemente te promete. Dice el versículo 13 y para terminar: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Como último, hermanos, si ustedes quieren saber qué es lo bueno, qué es lo agradable, si ustedes quieren saber qué cosas deben de dejar, qué cosas deben de hacer, qué camino deberían de tomar, entonces tienen que acercarse a la luz. Tienen que acercarse al Señor, porque es la luz de Él la que hace que todo sea claramente visible. Si hasta ahora tienes confusión y sientes en tu vida oscuridad, no sabes hacia dónde caminar, no sabes qué paso dar, acércate a la luz. Es más fácil, hermanos, te acerques a la luz y a través de la luz de Cristo en tu corazón vas a poder distinguir de una cosa y otra. También, cuando uno se acerca a la luz, hermanos, es para que uno alumbre a los que le rodean. Si uno se acerca a la luz, uno también llega a tener y a poseer esa misma luz en su corazón. Dice la palabra que cuando uno se acerca al Señor, a esa fuente de agua viva, uno se convierte en parte de esa agua viva. Fluye a través de nosotros y fluye hacia otras personas. El Señor Jesús dice que nosotros somos la luz y la sal. También dice que la luz no se pone debajo de la cama, en donde nadie la puede ver. ¿Tú dónde pones la luz? Pues en la parte alta, para que los demás vean. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que acercarnos a la luz para saber lo que nos conviene a nosotros. Y cuando nosotros, hermanos, comenzamos a actuar de esa manera, comenzamos a hacer luz para los que nos rodean, para que ellos también aprendan a distinguir y a ver lo que está bien de lo que está mal, lo que es santo y lo que no es santo, para que puedan ver a Jesucristo y también se arrepientan de sus pecados, vengan y lo conozcan. Y entonces verdaderamente eres la sal y la luz del mundo. ¿Amén? Muy bien, vamos a terminar con una oración.